your right hand, please. Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I did. You have what's been described as an egg-shaped... Acaba de pasar. El terrorífico descubrimiento del FBI en la isla de Epstein lo cambia absolutamente todo. Little St. James es la isla de las orgías y las perversiones que descubrió el FBI. Los agentes coparon este rincón de paraíso en el Caribe que pertenecía al difunto multimillonario acusado de pedófilo Jeffrey Epstein. Todo parecía paradisiaco, el sol, el lujo, el buen humor. Sin embargo, el anfitrión se convertía en un ser depravado cuando se cerraban las puertas. En su isla privada del Caribe, Epstein abusaba de decenas de adolescentes. La isla de los pedófilos o la isla de las orgías. Esa es la fama de Little St. James, un rincón de paraíso en el Caribe transformado por Jeffrey Epstein, en lo que los residentes de las Islas Vírgenes rebautizaron desde hace mucho tiempo como la Isla del Pecado. Comprada hace más de 20 años, el financista terminó convirtiendo a la isla en el refugio más remoto para sus perversiones, lejos del foco de Manhattan y Palm Beach. Ahora la isla es desde hace 2 días examinada por agentes del FBI y policías de Nueva York en busca de evidencia que dé un nuevo impulso a las investigaciones sobre los abusos sexuales y tráfico de niños que Epstein había establecido con sus cómplices. A bordo de los mini vehículos usados por los golfistas, los federales se mueven de una parte a la otra del atolón, y de acuerdo con las imágenes tomadas desde un avión no tripulado desde arriba, ya han confiscado algunas computadoras y otro material colocado en algunas cajas. Pero el verdadero golpe grande podría ser otro, la caja fuerte de acero que se encuentra en la residencia principal de la isla y que cuenta a la agencia Bloomberg. Un ex empleado de la finca podría contener mucho más que dinero en efectivo y otros secretos. A Little St. James, Epstein iba a menudo y llegaba a tener hasta 5 embarcaciones, entre ellas un ferry de 200 asientos con el que los huéspedes y empleados se trasladaban desde la vecina St. Thomas. Llevaba muchas personas y, según las historias, muchas jóvenes mujeres que tomaban el sol al borde de la piscina en topless, mientras él caminaba como era su costumbre, con el torso desnudo y en chancletas. Y no podía tolerar ver a los trabajadores de mantenimiento cerca. Les ordenaba que se mantuvieran lo más lejos posible de la villa. Sin embargo, alguno jura que vio entre los huéspedes a poderosos entre los invitados, pero la mayoría de los empleados de la isla fueron obligados hace un par de años a firmar acuerdos de secreto para no revelar nada de lo que habían visto. En tanto, en Nueva York, comenzó la primera causa civil contra el patrimonio del financista, valuado en al menos $550 millones. La presentó Jennifer, de 32 años, quien acusa haber sido engañada cuando tenía 14 años en una escuela secundaria de Manhattan y abusada en la casa de Epstein cuando tenía 15, con una gran violación en 2002. La mujer que contó su historia al New York Times también apunta contra Ghislaine Maxwell, la compañera aún buscada de Epstein, y 3 miembros del personal que acusa de complicidad. 3 mujeres que en las cartas son llamadas Jane Doe 1, 2 y 3, y que desempeñaban respectivamente el rol de reclutadoras de menores, secretarias y sirvientas. También hicieron posible que todo esto sucediera, afirmó el abogado de Araoz, quien fue a la lujosa mansión en el Upper East Side de Manhattan 1 o 2 veces por semana durante 1 o 2 horas y pagó de $300 por vez para hacer que sus infames masajes, que casi siempre degeneraron en prestaciones sexuales. Sigue adelante también la investigación sobre cómo fue posible que Epstein se quitó la vida en una prisión federal. De las últimas versiones emerge que 2 agentes penitenciarios suspendidos se quedaron dormidos durante su turno, omitiendo controlar la celda del financista durante 3 horas de la noche antes del suicidio, y falsificaron el reporte para cubrir su grave falta. El director de la cárcel, Amin Endaye, también fue transferido a la espera de los resultados de las investigaciones conducidas por el FBI y por el Departamento de Justicia. El multimillonario había sido arrestado el 6 de julio e inculpado en Nueva York de organizar, al menos desde 2002 hasta 2005, una red de decenas de chicas, algunas estudiantes de secundaria, con las que mantenía relaciones sexuales en sus muchas propiedades, entre ellas en Manhattan y Florida. La isla de los pederastas de Epstein, a la venta 3 años después de su muerte. En 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en la celda en la que estaba recluido. 3 años después se han puesto a la venta las islas Little y Great St. James, más conocidas como la isla de los pederastas, en la que el magnate habría llevado a cabo presuntamente las actividades de tráfico sexual de menores que le llevaron a la cárcel. Little y Great St. James son los nombres de 2 islas pertenecientes a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, más conocidas como la isla de los pederastas. Ese fue el nombre que recibió la unificación de los terrenos que pertenecían a Jeffrey Epstein
Epstein debido a las actividades de tráfico sexual de menores que el empresario llevaría presuntamente a cabo en ellas. Actualmente las 93 hectáreas que pertenecían al magnate han sido puestas a la venta por 114 millones de euros. Epstein compró la isla en 1998 y 2016 por más de 23 millones de euros en total. La primera que adquirió, Little St. James, fue a la que el magnate le dedicó más esfuerzos. Construyó una mansión, una casa de baños, una sala de cine, además de piscina, helipuerto, gasolinera y villas para huéspedes. Tras su muerte en 2019, Epstein dejó numerosos bienes. Las ganancias de la venta de los mismos fueron destinados a pagar deudas y resolver juicios pendientes, además de para ofrecer compensaciones a las víctimas del magnate. En 2008, Jeffrey Epstein fue condenado por presunto tráfico sexual de menores, una situación que se remontaba a los sucesos entre 2002 y 2005, cuando habría llevado al menos a 30 menores a la mansión que poseía en Palm Beach, Florida. Además, Epstein había transportado a las menores a su isla privada. Con casi 70 empleados, el terreno de Epstein recibía tanto a jóvenes que supuestamente no llegarían a la mayoría de edad como a importantes personajes relevantes. Entre ellos se encontrarían Stephen Hawking, Chris Tucker, Kevin Spacey y Naomi Campbell. Dentro de la isla, Epstein entretenía a sus invitados con diversas actividades y, según afirmaba la oficina del fiscal general de las Islas Vírgenes, explotaba sexualmente a menores de edad. Los sucesos, según retrataba la denuncia, habrían tenido lugar en 2001 y 2019, cuando las niñas fueron transportadas en helicóptero o embarcación privada a Little St. James, donde fueron sometidas a servidumbre sexual con engaños y obligadas a participar en actos sexuales, y coaccionadas a la actividad sexual comercial y al trabajo forzoso. Recogía el portal Independent en español. Continuaban afirmando que había empresas e individuos que conocían de estas prácticas y las ocultaban. Los testimonios de diversos trabajadores confirmaban estos hechos, que habían intentado ser investigados a lo largo de los años con visitas regulares a la isla, que Epstein habría denegado. Las autoridades no solo sospechaban del tráfico sexual de menores, sino de los excesos en la construcción de una zona protegida por un arrecife de coral. Influencias y escándalos. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, en 1953, de una familia de clase media. Cursó estudios en el Current Institute of Mathematical Science de la Universidad de Nueva York. Aunque no terminó su carrera, comenzó a forjar importantes amistades con políticos y otros adinerados, consiguiendo importantes influencias en la alta sociedad americana. El inicio de su éxito llegó cuando, por una recomendación de sus padres, comenzó a trabajar en el banco de inversiones Bear Stearns. Gracias a la red de contactos que consiguió, logró en 1982 iniciar su propia firma, J. Epstein & Co. No obstante, en los años 80 comenzaron a circular rumores sobre su tráfico de influencias y presuntas actividades financieras opacas. Entre las personas con quienes se codeaba, había algunos tan variopintos como el príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump y Woody Allen. Su idílica carrera comenzó a caer en el año 2005, cuando los padres de una chica de 14 años interpusieron una denuncia en la policía por presuntos abusos sexuales cometidos por el empresario en su mansión. Desde entonces, la policía de Palm Beach comenzó la investigación contra Epstein. Lo que comenzó como una denuncia asilada hizo que los investigadores revelaran el ámbito más oscuro de la vida del millonario. Los responsables del caso descubrieron una red que incluía a algunos empleados de Epstein que se dedicaban a captar menores de edad en situaciones vulnerables para llevarlos a sus mansiones de Manhattan y Palm Beach. Con la excusa de convertirlas en modelos y ofrecerles becas universitarias, las niñas viajaban hasta las propiedades de Epstein. Una vez en sus mansiones les ofrecía dinero por masajes, encuentros sexuales o tocamientos. El escándalo creció cuando se supo que el empresario organizaba fiestas con en sus casas o en su isla privada. En algunos de estos eventos se llevaban niñas en un avión privado al que la prensa local bautizó como Lolita Express. Las teorías se vieron reforzadas por los comentarios de varios de sus amigos. Donald Trump llegaría a afirmar que Epstein era un tipo estupendo. Se dice que le gustan las mujeres hermosas como a mí y muchas de ellas están entre las más jóvenes. En 2006 la investigación derivó en una acusación formal del fiscal contra Epstein por relaciones sexuales con una menor, aunque la defensa señaló que el millonario siempre creyó que se trataba de mayores de edad. Todos los focos ya estaban puestos sobre Epstein. Él ingresó en prisión por estas acusaciones en 2019 y 3 semanas después apareció muerto en el suelo de su celda con heridas en el cuello. Aunque todo apuntaba a un supuesto suicidio, también se barajó la opción de que fuese asesinado. Su muerte todavía sigue siendo un misterio. The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed? El nuevo dueño de la isla.
La isla fue vendida a Epstein en el año 98 por un valor de $7.95 millones. Little St. James, un cayo de 0.32 kilómetros cuadrados en el Caribe, cercano a Puerto Rico y parte del archipiélago de las Islas Vírgenes estadounidenses, ha experimentado una notable transformación. Este territorio, antes un paraíso natural, se vio manchado por las actividades delictivas de Jeffrey Epstein, quien estableció una red de prostitución infantil en la isla. Recientemente, documentos desclasificados han implicado al príncipe Andrés en este escándalo, según el testimonio de Virginia Giuffre, una de las víctimas. Tras el suicidio de Epstein, la isla, que no encontraba comprador, fue finalmente adquirida en mayo de 2023 por el multimillonario Stephen Dekoff, fundador de Black Diamond Capital Management, por un valor significativamente reducido. Dekoff planea transformar la isla en un complejo turístico, esperando así superar su oscuro pasado. Esta isla, que una vez fue propiedad danesa hasta su compra por Estados Unidos en 1917, se ha desarrollado considerablemente a lo largo de los años. Fue vendida a Epstein en 1998 por $7.95 millones y desde entonces experimentó una metamorfosis considerable con la construcción de lujosas instalaciones. Epstein acogió a invitados famosos en la isla, incluidos nombres como Rihanna y Michael Jackson. Sin embargo, la presencia de mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad, levantó sospechas. Una investigación en 2005 reveló la verdad detrás de esta fachada lujosa, desencadenando eventos que eventualmente llevaron al descubrimiento de las actividades delictivas de Epstein. Con la muerte de Epstein y la infamia asociada a la isla, su venta fue un desafío. A pesar de reducir significativamente el precio, la inmobiliaria Bespoke tuvo dificultades para encontrar compradores. La venta de las islas representa un cambio significativo, con planes de Dekoff para el desarrollo de un resort de lujo. El New York Times informó que la adquisición de las islas por parte de Dekoff fue realizada a través de SD Investments. La venta también contribuye a un acuerdo civil de $105 millones con el gobierno de las Islas Vírgenes, parte de los esfuerzos para compensar a las víctimas de Epstein. Con una fortuna estimada por Forbes en $3.200 millones, Dekoff ahora se concentra en el desarrollo del resort, con la apertura prevista para 2025. Las fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein, una de sus víctimas, Chantal Device, nos desvela ahora las fotos de la guarida del monstruo. Los lugareños la llamaban la isla pederasta. Palmeras, bungalows pintados de azul y blanco, una piscina, un extraño templo con una cúpula dorada. Tiene aspecto de parque temático, pero era la guarida de un monstruo, un insaciable minotauro que exigía un tributo incesante de chicas jóvenes. Al menos 80 de ellas aseguran, según la acusación, haber sufrido los abusos sexuales de una jauría de la alta sociedad. Muchas eran niñas de entre 12 y 16 años, algunas lucían brackets y habían sido captadas a la puerta de sus colegios. Era la isla privada en el Caribe del magnate de Wall Street, pedófilo, reincidente y proxeneta, Jeffrey Epstein. Las fotos inéditas que acompañan a este reportaje fueron tomadas por una de sus víctimas, Chantal Device, una fisioterapeuta que trabajó para Epstein entre el 2000 y 2005 como masajista y azafata en su avión privado, conocido como Lolita Express por las a bordo. Davis tenía 21 años cuando fue reclutada por la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, hija del magnate de la prensa Robert Maxwell. Epstein era encantador en público, pero en privado se transformaba. Presumía de su amistad con el príncipe Andrés y se jactaba de haber pagado las deudas de Sarah Ferguson, la duquesa de York. Tenía fotos con ellos enmarcadas en las habitaciones. Relata, el escándalo estaba lejos de amainar. Ahora se ha sabido que Epstein estuvo en el castillo de Windsor en 2006, invitado por el príncipe Andrés y Sarah Ferguson al 18 cumpleaños de su hija, la princesa Beatriz. Allí también estuvo otro buen amigo del príncipe, el productor Harvey Weinstein, acusado de agresión sexual por diversas actrices de Hollywood. Davis asegura que fue violada sistemáticamente por Epstein durante años. La primera vez, en la camilla de masajes, me agarró de la muñeca y me desabrochó los pantalones. Yo le decía, no, por favor, para, pero eso solo lo excitaba más. En julio de este año le contó su odisea al FBI y aportó pruebas, entre ellas las fotos que tomó en la isla. Epstein fue arrestado. En agosto apareció ahorcado en su celda de su prisión en Nueva York, mientras esperaba juicio por tráfico de menores. Con su muerte, la investigación se detuvo. Davis y otras 11 mujeres que han salido a la luz pública a denunciar los abusos a los que fueron sometidas piden que se reabra el caso y se lleve ante la justicia a los amigos, clientes y cómplices de Epstein que participaron en las violaciones. Epstein ya fue condenado por abusar de un adolescente en 2007, pero solo cumplió 13 meses gracias a un acuerdo con la fiscalía. Las víctimas no quieren que el caso Epstein se vuelva a cerrar en falso. Ha destruido mi vida en todos los sentidos: relaciones, familia, salud, trabajo. ¿Cómo
¿Cómo se las arregló para hacer esto durante tanto tiempo a tanta gente?, se pregunta Davis. Otra de las denunciantes es Virginia Roberts, que, entre sus denuncias de Epstein, asegura que el príncipe Andrés participó en una orgía en la isla caribeña con ella y otras 8 chicas. El duque de York lo niega, aunque reconoció que estuvo hospedado en el recinto. Se trata de una finca de 300 hectáreas. El financiero y sus amigos Bibbs accedían en helicóptero. Las jóvenes, según su relato, que habían volado hasta el aeropuerto de St. Thomas, eran trasladadas en yate. Nada más llegar, los guardias de seguridad les quitaban el pasaporte. Permanecían allí desde varios días o semanas o incluso más, siempre vigiladas. Sarah Ransom denunció que fue violada 3 veces diarias durante 6 meses. Yo me había marchado de casa en Sudáfrica y había llegado a Nueva York con lo opuesto. Una mujer me abordó a la salida de una discoteca y me habló de un tipo poderoso que me ayudaría a alcanzar mis sueños y que me invitaba a pasar unos días en el Caribe. Aceptó. Un día intentó escapar en moto acuática, pero fue detectada por las cámaras e interceptada por los guardias. El mar está infestado de tiburones, pero estaba tan desesperada que un tiburón hubiera sido mi mejor amigo. En una de las fotos se ve a Epstein hablando por teléfono mientras su secretaria, una sonriente Sarah Kellen, le masajea la espalda. Kellen, conocida como la lugarteniente, formaba parte de un grupo de mujeres que reclutaba a las niñas. Esta red estaba presuntamente liderada por Ghislaine Maxwell, que aparece en otra de las imágenes. Esta lleva semanas en paradero desconocido y aseguró que temía por su vida. Las captadoras le decían a las chicas que podían codearse con gente poderosa, magnates, realeza, famosos, y que tendrían la oportunidad de conocer a Donald Trump, Bill Clinton o Mick Jagger. Una aventura por la que además cobrarían entre $200 y $300. Algunas de las captadas eran inmigrantes y apenas hablaban inglés. Otras provenían de familias desestructuradas. Epstein también utilizó la isla como sede de congresos científicos. Entre sus huéspedes estuvo el físico Stephen Hawking, al que invitó en una travesía en submarino. Epstein, que antes de gestionar un fondo de inversiones con el que hizo una fortuna valorada en más de $500 millones, fue profesor de matemáticas y realizó cuantiosas donaciones a instituciones tan prestigiosas como el MIT. Según el New York Times, una era la eugenesia, la mejora de la raza humana mediante la selección de las características más deseables, una idea relacionada con el nazismo, aunque solo uno reconoció haber contribuido y quería perpetuar su propio ADN con el plan de dejar embarazadas a 20 mujeres a la vez. Su otro sueño era la preservación criogénica, quería congelar su cerebro y sus partes íntimas.